Hechos capítulo 22. Voy a hacer, alguien dijo esto: cuando las lecturas son largas, las predicaciones son cortas. Y cuando las lecturas son cortas, las predicaciones son largas. Hoy día voy a leer bastante. Espero que sea de esa manera, un tanto corto. Hechos 22, estamos allí en el libro de Hechos, yendo a través de este libro que habla acerca de la historia de la iglesia, no solamente del comienzo, sino también del desarrollo de la iglesia primitiva en aquellos tiempos, en el primer siglo. Amén. Hechos 22, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros, todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres. Pero el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Dios, en esta hora queremos una vez más posar por un momento, Señor, para pedir, oh Dios, que nos ayudes a concentrarnos en tu preciosa palabra, Señor. Que podamos, Señor, enfocar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro ser completo en aquello, Señor, que hoy día va a ser expuesto de tu palabra, Señor. Y que de esa manera podamos ser nutridos, y más que nutridos, ser ministrados a través de tu palabra. Tu palabra dice, Señor, de que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, Señor, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Y aún tu palabra dice, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Dios, aquí estamos, Señor, aliméntanos. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Puede sentarse, no dejen de saludar a su hermano, a su hermana que está al lado de usted. Dígale que le ama en el amor del Señor. Amén. Y se dice de una familia que nunca habían salido de allá de su ranchito, nunca habían salido de allá de su aldea, nunca habían salido. Y un día ya el esposo y la esposa que tenían un hijo, ya estaban ellos ancianos y decidieron salir de allí de su, de su ranchito, y fueron a la gran ciudad. Al estar en la gran ciudad rentaron un hotel y llegaron al hotel y se bajó el anciano, el papá, y se bajó el hijo. Y la mujer, que tenía dificultad para caminar, se quedó en el carro. Y llegaron ahí donde estaba la persona que atendía en el hotel, y le dieron sus nombres y le entregaron una llave. Cuando ellos voltean, miraron hacia su lado derecho y miraron un elevador, pero ellos no sabían que era un elevador, nunca habían salido de su rancho. Y miraron aquel elevador y miraron a una anciana que tenía dificultad para caminar
y miraron que dos puertas se abrieron y esa anciana entró a aquel cuarto. Después empezaron a mirar foquitos arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después empezó 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando llegó al 1 hizo un campanazo, ¡pim! Se abrieron las puertas y salió una joven hermosa. El hijo le dice al papá, papaíto, ¿miraste eso? Y le dice el papá, sí, ve a traer a mamaíta. ¿A quién? A tu mamá. Transformación. Y no me estaba acordando, vino esa palabra transformación, estaba preparando el mensaje. Me acordé en un tiempo acá en la iglesia, bueno, no solamente que la iglesia era de otras partes, pero hermanas de aquí de la iglesia fueron a ese lugar, donde se les hacía un cambio extraordinario. Y se les peinaba, se les maquillaba, y después de que terminaban de hacer eso, les sacaban una foto. Era lo que era el glamour. Algunos de ustedes se recuerdan esa gran experiencia. Cuando fueron a aquel lugar y hubo una transformación de sus vidas. Ese día el esposo quería tocarlas y no me toques, no me toques. Y no podía hablar mucho por todo lo que le habían echado encima. Ese día daban testimonio de que dormían paradas, porque no querían despeinarse. Pero al paso de los 2 o 3 días se miraron al espejo y aquella transformación comenzó a destransformarse. Y vinieron a ser las mismas personas de antes. Iba a poner la foto de una de ellas, pero no me atreví porque dije, no va a ser que me vaya a meter en problemas. Después no me van a querer hacer tortillas de harina. Pero yo quiero hoy día hablar acerca de transformación, pero una transformación diferente. Si usted lee el libro de Hechos, va a encontrar 2 acontecimientos donde el apóstol Pablo habla de la transformación que él tuvo cuando tuvo un encuentro con Jesucristo. Y en el capítulo 9 del libro de Hechos, Lucas registra la experiencia que tuvo Saulo en aquel entonces y que después llegó a ser el gran apóstol Pablo. Quiero hablar acerca de esa transformación, porque escuche esto, el hombre puede ser reformado por sí mismo, pero solamente Dios puede transformar a las personas. Se lo voy a decir una vez más. El hombre puede esforzarse y reformar su vida, pero solamente Dios puede transformar la vida de una persona. Te perdiste un buen lugar donde decir amén. El apóstol Pablo, cuando tiene oportunidad, escuche esto, cuando él tiene oportunidad de hablar a un grupo grande de personas, una muchedumbre, él podía en aquel día hablarle acerca de un razonamiento filosófico. Él podía porque era una persona intelectual. Él podía en aquel día usar aquel argumento teológico porque él tenía bastante material para traer una enseñanza y un argumento teológico a ese grupo de personas. Pero él escogió hablar acerca de su testimonio. En otra ocasión, el capítulo 26 del libro de Hechos, él tiene oportunidad de hablar con el rey Agripa, su esposa Berenice y con Festo, el gobernador. Y él también en ese día pudo sacar todo lo que él tenía de su elocuencia, de todo lo que él tenía de palabras sofisticadas. Él podía impresionar a aquel rey Agripa, a su esposa y también a aquel gobernador. Él podía hacer eso. Él podía traer esos argumentos teológicos para convencerlos a ellos acerca de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él podía traer ese razonamiento filosófico y tratar de convencerlos a ellos de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero él no hace eso. Él usa su testimonio. Yo quiero que usted le ponga un papelito en su Biblia, en el capítulo 9 del libro de Hechos.
en el capítulo 22 del libro de Hechos y en el capítulo 26 del libro de Hechos. Hay unas cuerditas o mire, estas son para eso. Yo no sé si usted piensa que son de lujo o son para que cuelguen. No, son separadores. Es más, si quiere usted use su programa, rómpalo en 3 pedacitos, póngalo en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. Porque hoy día quiero que nos deleitemos en lo que es, escuche esto, el poder de la transformación y el poder del testimonio personal. Hoy día quiero hablar acerca de eso. Quiero hablar acerca de cómo el poder de Dios transforma a una persona y cómo el poder del testimonio puede bendecir a muchas personas. No, te perdiste un buen lugar donde decir amén. Te lo voy a decir una vez más. La Biblia me habla acerca del poder transformador de Dios. Que Dios no solamente cambia a una persona, sino transforma a una persona. Y quiero que también veamos acerca del poder que tiene cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quiero comenzar con lo que Pablo comienza. Él comienza a hablar acerca de lo que era su vida antes. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Hablando acerca de cómo vivía él antes de conocer a Cristo. Él dice, mientras tanto, más bien Lucas dice esto de él y después se lo repite. Mientras tanto, Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, que se le llamaba a los cristianos, los del camino, y fueran hombres o fueran mujeres. Ahora note el capítulo 22, cuando él tiene oportunidad de hablarle a una masa de personas, a una multitud de personas, él dice, yo soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí la instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de vosotros lo sois hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de Cristo, los arrastré y los eché a la cárcel, a hombres y a mujeres por igual, y así a todos los que atestiguaban al el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas para que los hermanos de judíos en Damasco, y fui allí con el fin de traer los presos a Jerusalén, a los que encontraba, para que fueran castigados. Eso le dice él a la multitud. Ahora mire lo que le dice a Agripa, a su esposa y también a Festo, el gobernador. Él le dice, capítulo 26, 10 al 12. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén con las autoridades de los jefes de los sacerdotes. Metí en la cárcel a muchos santos y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión, note eso, mi obsesión era llevarlos a ellos al extremo, a perseguirlos, incluso ciudades extranjeras. En uno de esos viajes iba yo a Damasco cuando con las autoridades y la comisión de los jefes de los sacerdotes. Ahora quiero que vea esto. Pablo habla de primera parte de lo que él vivió antes de conocer a Cristo. Y él dice, yo respiraba amenazas de muerte. Yo, dice, arrastraba a los creyentes, los obligaba a blasfemar y a maldecir a Jesucristo. Dice, yo los los sacaba de las sinagogas y los llevaba presos, y a muchos de ellos los martirizaron y a muchos de ellos los mataron. Y Pablo dice eso. Y yo les daba mi consentimiento. Pero todo eso lo hice por ignorancia, dice el apóstol Pablo. Además, cuando él escribe a Timoteo, su hijo, él le dice, yo viví de esa manera porque era ignorante, porque tenía incredulidad. Dice el 1 Timoteo 1, 3. Y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas me fui recibido a misericordia, porque lo hice todo esto en ignorancia, en incredulidad. Ahora, usted y yo también tenemos testimonio.
Y parte de nuestro testimonio era lo que nosotros éramos antes. Parte de nuestro testimonio era este pasado oscuro, deshonesto, inmoral, bochanroso, vergonzoso. Parte del testimonio era lo que éramos antes. Ahora no se me quede viendo como diciendo de qué está hablando, pastor. Estoy hablando de lo oscuro de su testimonio, de lo bochornoso, de lo vergonzoso de su testimonio. Porque todos tenemos ese tipo de oscuridad en nuestro pasado. Es más, el apóstol Pablo no tuvo problema en decirle a los hermanos acerca de su pasado. Cuando él escribe a la iglesia de Corintio, él le dice esto: ¿no sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomistas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. El apóstol Pablo no tiene problema en decirles: hermanos, algunos de ustedes eran inmorales, eran borrachos, eran ávaros, calumniadores, homosexuales. El apóstol Pablo no tiene problema de decirle eso. Es más, le digo algo, hermano. Está detrás de usted puede estar un ex inmoral. No voltee para atrás. O quizás detrás de usted está un ex inmoral. O quizás delante de usted está un ex estafador. No. Voltee para acá. No vea. ¿O sabía usted que quizá al ladito de usted está un ex ladrón? Algunos agarraron la bolsa y la pusieron de este lado ahora. En una ocasión mi hijo Beto fue a una iglesia y se sentó, y cuando se sentó, la mujer despistadamente agarró su bolsa y la puso del otro lado. Y era la esposa de un pastor, pero no sabía que era mi hijo. Como lo miró pelón, dijo: estos pelones. Hermano, le digo algo, hermano. ¿Sabía usted que usted vive con un ex? Se lo voy a decir nada más. ¿Sabía usted que usted vive con una ex? Pero Pablo dice: pero ya habéis sido lavados. Dice, y esto erais algunos de vosotros. Pero él termina diciendo: pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. En otras palabras, ya Dios ha hecho una obra especial en tu vida. Ya no eras lo que eras antes. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo comienza diciendo: esto era lo que yo era antes. Y el testimonio suyo y mío comienza de esa manera. Esto era lo que yo era antes. Esa era mi vida que yo vivía antes. Y estoy seguro que usted y yo nos da vergüenza decir algunas cosas que hicimos en esa vida. No me escuchaste. Porque te veo así muy santito, muy bonito, ahorita bien arregladito, pero te hubiera visto antes, o me hubiera visto a mí antes. ¿Qué cosas yo no puedo decirlas de aquí, de lo que yo hice en el pasado? Pero gracias a Dios que el Señor ya me lavó, me santificó y me justificó. Oh, bendito sea el Señor. Ahora, el apóstol Pablo no solamente habla de su pasado, él habla de su experiencia que tuvo en su encuentro con Cristo. Miren lo que dice en Hechos 9, del 3 en adelante. Hechos 9, 3. En el viaje sucedió que al acercarme a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, quien tú persigues. Y le contestó la voz: levántate y entra a la ciudad, y he aquí que te dirán lo que tienes que hacer. Y los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz pero no veían a nadie. Y Saulo se levantó del suelo, pero como abrió los ojos no pudo ver. Así que le tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, y estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Ahora, él, al testificar a una multitud de personas, él dice esto: sucedió que a mediodía,
Cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo resplandeció de repente en mi alrededor y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Levántate, dijo el Señor, entra a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Ahora después, al tiempo pasado, y él tiene oportunidad de hablarle a Agripa, tiene oportunidad de hablarle a su esposa de Agripa, y tiene oportunidad de hablarle al gobernador Festo. Y él le dice: en uno de esos viajes iba yo a Damasco. Estoy leyendo Hechos 26, versículo 12. En uno de esos viajes yo iba a Damasco con la autoridad de la comisión de los jefes de los sacerdotes, y en eso del mediodía, oh rey, mientras yo iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplendor me volvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Otra traducción dice: ¿a qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté y dije: Señor, ¿quién eres? Y Jesús me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y me contestó el Señor: ahora ponte de pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de todo lo que has visto de mí y de lo que voy a hacer al revelarme. Te liberaré de tu propio pueblo y de los gentiles, y te envío a estos para que abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y el poder de Satanás, a fin de que por la fe en mí reciban perdón de pecados y herencia entre los justificados. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión. Ahora, note eso. Después de que el apóstol Pablo habla acerca de quién era antes, cómo la forma que él vivía, ahora él empieza a hablar de la experiencia que él tuvo. Y él dice: yo iba camino a Damasco y a mediodía, cuando el sol está en su resplandor, en ese momento vino una luz del cielo que me cegó de tan fuerte, de tan intensa que era la luz. Caímos al suelo, dice en nuestros testimonios, caímos al suelo, y después yo oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en ese momento yo le pregunté, digo al apóstol Pablo, le pregunté: Señor, ¿y quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y dice la Biblia de que él le dice: ¿y ahora qué hago? Y él le dice: levántate y vete a Damasco, y ahí en Damasco se te va a decir lo que tienes que hacer. Y dice la Biblia de que lo levantaron, lo tuvieron que llevar de la mano, porque no podía por sí mismo guiarse, porque estaba ciego. Escucha esto, hermano, hermana. Todos nosotros tenemos una experiencia con el Señor, o hemos tenido una experiencia con el Señor, hablando de la salvación. Quizás no ha sido esa experiencia tan drástica como la que tuvo el apóstol Pablo, y quizás no fue tan radical como que tuvo el apóstol Pablo, pero todos tenemos un testimonio de nuestro encuentro con el Señor. Algunas personas quizás del Señor nos alcanzó a través de una predicación, de una enseñanza. Quizás a través de un canto nos despertó el hambre espiritual, nos hizo ver quiénes éramos, quizás a través de un canto. Quizás el Señor usó a una persona para hablarnos acerca del Evangelio, para hablarnos acerca de lo que son las buenas nuevas, quizás. Quizás fue un momento de enfermedad, que en esa enfermedad empezamos a mirar hacia arriba y decir: Señor, si de veras tú existes, sana mi cuerpo, Señor. Quizás fue su testimonio. Quizás fue un momento de crisis en su vida, que tenía problemas en la familia, en su matrimonio, en sus hijos, y usted una más clamó a Dios y le dijo: Señor, si tú de veras existes, cambia la situación de mi hogar, cambia la situación de mi vida. Y eso le llevó a usted a un encuentro con el Señor. Ahora, todos nosotros tenemos un testimonio. Sea que llegamos al Señor a través de un problema, a través de una necesidad, a través de una crisis, todos tenemos un testimonio.
Se lo voy a decir nada más. Los que hemos tenido ese encuentro con el Señor tenemos un testimonio de que un día el Señor usó lo que Él quería usar, o Él sabía que necesitábamos nosotros para hablar a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice: yo tuve una experiencia, y él lo incluye en su testimonio, la experiencia de la conversión, la experiencia de ese encuentro con el Señor. Ahora, no solamente eso, el apóstol Pablo después empieza a hablar de que cómo es su vida ahora después de conocer a Cristo. Primeramente habla acerca de su vida antes de conocer a Cristo, habla de su experiencia al llegar a conocer a Cristo, y después empieza a hablar acerca de su experiencia, o más bien de su vida después de conocer a Cristo. Y él dice, Lucas lo registra en el capítulo 9, versículo 17, dice la palabra del Señor: Ananías se fue, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino y me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de los ojos de Saulo algo como escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido recobró las fuerzas, y Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los que oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía de muerte a los que invocan ese nombre? ¿No ha venido para llevarlos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Ahora él, una más delante de la multitud aquella, en el capítulo 22 del libro de Hechos, él dice estas palabras. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas la voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante todas las personas de lo que has visto y oído. Ahora ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. 22:17. Y cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión, dijo el apóstol Pablo. Y el Señor que me hablaba me decía: date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba allí dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó y me dijo: vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Y la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces se levantaron a la voz y gritaron: bastardo de la tierra, borrarlo, ese tipo no merece vivir. Cuando estaba él con aquella multitud, y luego él tiene oportunidad de hablarle al rey Agripa, a Berenice su esposa, y a Festo el gobernador, y él le dice: al contrario, dice, estoy leyendo Hechos 26:20. Al contrario, comencé con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y toda Judea, luego con los gentiles, y todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y si me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños, no es dicho sino lo que los profetas y Moisés dijeron acerca de él: que Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz de su propio pueblo a los gentiles. Note la tercera parte del testimonio del apóstol Pablo. Primero, quién era. Luego, su experiencia. Y luego, quién era ahora después de Cristo, después de conocer a Cristo. Él dice: fui sanado de aquella ceguera. Fui bautizado con el Espíritu Santo. Me bautizaron en las aguas y comencé a predicar el evangelio de las buenas nuevas. Y después dice: tuve una visión
Cuando estaba en la sinagoga y el Señor me envió no solamente a los judíos, sino me envió a los gentiles. El testimonio del apóstol Pablo. Escuche esto, hermano. Usted y yo tenemos un antes y un después. Usted y yo tenemos un antes y un después. Tenemos una vida horrenda, oscura, bochornosa, vergonzosa. Tenemos una experiencia de haber conocido a Cristo y también tenemos un después. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Me está escuchando, iglesia? Para poder tener ese cambio de transformación necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón, creer en Él, estar con Él y recibirle a Él. Y sí, nosotros todavía no somos lo que Dios quiere que seamos, pero gracias a Dios no somos lo que éramos antes. Te lo voy a decir una vez más. Gracias a Dios que usted y yo no somos lo que éramos, todavía no somos lo que Dios quiere que seamos, pero no somos lo que éramos antes. Hoy día somos nuevas criaturas. Hoy día somos nuevos individuos. Hoy día somos nuevas personas. Hoy día tenemos una nueva vida y nuevo propósito. Porque Dios se ha encargado de cambiar nuestra vida, de transformar nuestra vida. Porque Dios todavía sigue en el negocio de los cambios. Él sigue todo el negocio de la transformación. Él cambia nuestros deseos. Él cambia la dirección de las personas. Él se encarga de cambiar. Él se encarga de cambiar el caminar de una persona. Él se encarga de cambiarlo. Él se encarga de cambiar el hablar de la persona. Cuando antes le salían sapos y culebras y serpientes y cuanto animal le salía de la boca, ahora le sale alabanza para la honra y la gloria de Dios, porque Él cambió nuestra forma de hablar. Él cambió nuestra vestir. De repente traíamos los pantalones a media nalga, pero el Señor cambió nuestra vida, cambió nuestra vestir, cambió nuestra forma de caminar. El Señor cambió nuestro destino. El Señor cambió nuestro destino. El Señor cambió la eternidad nuestra. Bendito sea el Señor. Porque Él cambia al pecador y lo hace un santo. Él cambia de las tinieblas y lo torna en luz. Él cambia a lo amargo y lo torna en delicia. Él cambia la tormenta y la vuelve una tranquilidad. Él cambia lo de dicha y la pone en gozo. Él cambia el temor y trae confianza a la persona. El Dios de la Biblia es un Dios que cambia y transforma. Él cambia la derrota y trae la victoria. Él cambia la debilidad y nos da fortaleza. Él cambia las pérdidas y las vuelve ganancias. Él cambia la escasez y la vuelve abundancia. Él cambia los desiertos y lo transforma en bosques. Él cambia la ira y trae bendición sobre nuestras vidas. Él cambia el lamento y lo produce en baile. Él cambia la religión y nos da una relación con Dios. Él cambia la condenación y nos da salvación. Él cambia la vida vieja y nos da una nueva vida. Él cambia la vieja naturaleza y nos da nueva naturaleza. Él cambia el infierno y nos da un paraíso. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que cambia, hermano. Dije el Dios que cambia. Y usted dice: hermano, pero yo conozco a fulano de tal, a fulana de tal, que tiene años en la iglesia y no cambia. Bueno, es porque venir a la iglesia no cambia a nadie. Pero hermano, yo conozco al fulano o fulana de tal, que canta y canta bonito. Pero yo te digo, hermano, cantar no cambia a las personas. Y la persona dice: hermano, yo veo personas que dan buenos diezmos, buenas ofrendas. Es que, escucha esto, es que dar ofrenda, diezmos no cambia a la persona. Lo único que cambia a la persona es Cristo en el corazón de la persona. Bendito sea el Señor. Eso cambia a las personas. Ahora dice la palabra del Señor, ya para terminar, para que nosotros podamos recibir ese cambio, esa transformación en nuestras vidas, necesitamos tener un encuentro con Cristo Jesús. Para que la persona tenga ese cambio, esa transformación, necesita tener una experiencia con Cristo Jesús. Para que la persona tenga ese cambio de transformación, tiene que tener una entrega a Cristo Jesús. No es venir a la iglesia, hermano. No es traer una Biblia debajo del brazo. No es perfumarte todos los domingos y venir a la iglesia. No es traer diezmos de ofrendas. Mire, todo eso lo hacen las personas que han sido cambiadas.
Vienen a la iglesia, leen la Biblia, dan ofrenda, personas que han sido cambiadas, pero no son cambiadas por eso. Son cambiadas porque han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Han tenido una experiencia con Cristo Jesús y han entregado su vida a Cristo Jesús. Eso es lo que cambia a las personas. Y el apóstol Pablo, escuche esto, en su testimonio. Primero Lucas lo registra, capítulo 9. Después, el apóstol Pablo, al hablar con el grupo de personas, y una vez más, te dije esto al principio, él pudo haber usado argumentos teológicos, porque este hombre estaba pesado. Nomás lea el libro de Romanos, pesado el hombre. Sabía lo que es Dios, sabía lo que es teología. Pero él se puso de pie y empezó a hablar. Esta era mi vida antes, esta fue mi experiencia y esto es lo que soy ahora. Hermano, muchas veces nosotros pensamos que no tenemos preparación académica, que no vamos a ser aquellos defensores de la fe, no vamos a tener ese conocimiento. Pero escucha esto, hermano. El poder está en nuestro testimonio. Porque nadie puede refutar eso. Nadie puede refutar eso. Nos pueden refutar nuestra posición teológica, nos pueden contradecir en nuestra posición teológica, pero no pueden contradecir en la experiencia que hemos tenido con Cristo Jesús. Porque es algo personal. Y ahí en el testimonio, ahí hay poder. Dice el canto: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Ponte de pie. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? Sonríe, sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Antes de que los músicos empiecen a cantar, hermano, quiero hablar del altar. No hay como un encuentro con Dios, con Cristo Jesús. No hay como una experiencia con Cristo Jesús. No hay como eso. No hay como una entrega al Señor. Yo quiero abrir el altar. Si quieres venir al Señor, decir: Señor, ya no soy lo que yo era antes, pero ayúdame, Señor, porque todavía no soy la persona que tú quieres que yo sea. ¿Quieres venir delante del Señor? ¿Quieres venir a decirle: Señor, gracias por el cambio que ha ocurrido en mi vida, Señor? Gracias porque tú has transformado mi vida, tú has cambiado mi vida. Ayúdame, Señor, ahora a ser útil en tu